Parte 1. El día que me reemplazó enfrente de todos. Hay humillaciones que no hacen ruido al principio. No se oyen como un golpe. No se sienten como una bofetada. Llegan vestidas de seda, de luces doradas, de copas finas y de sonrisas educadas. La mía llegó en una terraza llena de alfas ricos, empresarios oliendo a tabaco caro y poder, y omegas impecables que parecían diseñados para decorar la vida de alguien más. Yo llevaba un traje azul oscuro que había mandado ajustar 2 veces, porque Adrián decía que le gustaba verme elegante, pero discreto. Discreto. Siempre discreto. Nunca escandaloso. Nunca demasiado omega. Nunca demasiado yo. Esa noche era nuestra fiesta de compromiso oficial. O eso creía. Me llamo Elías Gálvez. Tengo 25 años. Soy omega. Y durante 6 años amé a Adrián Córdoba con esa clase de amor idiota que no pide garantías. Ese amor que cocina a medianoche, que espera despierto, que aprende a sonreír incluso cuando ya está cansado de mendigar migajas. Yo conocí a Adrián antes de que fuera el heredero favorito. Antes de que los periódicos lo llamaran el lobo dorado de Grupo Córdoba. Antes de que su padre decidiera que el hijo más frío era también el más útil. Yo lo conocí cuando todavía sabía reír sin mirar a nadie por encima del hombro. Y quizá por eso tardé tanto en entender que ese hombre ya no existía. La fiesta estaba llena de cámaras. La música era suave. Los arreglos florales olían demasiado dulces. Casi empalagosos. A mí me estaba empezando a doler la cabeza, pero lo atribuí al perfume de algunos alfas viejos que insistían en marcar territorio hasta cuando brindaban. Busqué a Adrián con la mirada. Lo encontré cerca del escenario, hablando con su padre. Se veía hermoso. Alto, impecable, cruelmente hermoso. Cabello oscuro hacia atrás. Mandíbula tensa. Ese porte de alfa dominante que hacía que todos bajaran la voz cuando él pasaba. Y a su lado había un omega que yo no conocía. O más bien, uno que fingía no conocer. Blanco, fino, elegante, piel sin una sola sombra. Una sonrisa pequeña, ensayada. El tipo de omega que las revistas de sociedad llaman perfecto. Porque nunca alza la voz. Nunca suda. Nunca se rompe. Lo reconocí 2 segundos después. León Arizmendi. Hijo menor de la familia Arizmendi. Sangre limpia. Linaje impecable. Fortuna farmacéutica. Educado en Suiza. El omega ideal para unir 2 imperios. Sentí una punzada rara en el pecho. Pero me obligué a respirar. Adrián ya me había dicho que esa noche habría aliados importantes. Que debía sonreír. Que confiara en él. Yo, pendejo, confié. Cuando su padre pidió silencio, pensé que por fin iban a presentarme como su prometido formal ante todos. Hasta me acomodé el anillo. Todavía puedo recordar el peso de esa argolla en mi mano. Todavía puedo recordar lo feliz que fui durante 3 segundos. Gracias por acompañarnos esta noche, dijo el señor Córdoba, levantando su copa. Para nuestra familia, este evento marca el inicio de una nueva etapa. Una alianza que fortalecerá el futuro de ambas casas. Algo dentro de mí se enfrió. Volteé a ver a Adrián. Él no me miró. Ni una sola vez. Mi hijo Adrián Córdoba continuó. Su padre contraerá matrimonio con León Arizmendi este otoño. No entendí. Juro por lo más sagrado que no entendí. El ruido del salón siguió. Hubo aplausos. Exclamaciones suaves. Alguien dijo, perfecta pareja. Otra persona mencionó compatibilidad genética, proyección internacional, estabilidad accionaria. Yo seguía de pie, con una copa en la mano, con un anillo en el dedo, y con el corazón todavía demasiado estúpido para aceptar que me acababan de arrancar la piel en público. Fue Adrián quien al fin me miró. No con culpa, no con dolor, mucho menos con amor. Me miró como uno mira un problema que espera no estalle delante de los invitados. Eso fue lo peor. Ni siquiera la traición. La vergüenza. León sonrió con suavidad y dejó que Adrián tomara su mano. Yo escuché un zumbido en los oídos. Mi instinto omega reaccionó antes que yo. El aire se volvió más denso. Mi aroma cedro mojado y vainilla quemada. Según Adrián, se alteró por la angustia. 2 alfas cerca de mí giraron la cabeza. Sentí el impulso humillante de cubrirme el cuello. Entonces Adrián habló. No al público. A mí. Elías, compórtate. Así. Con esa voz baja y fría con la que durante años me había calmado o controlado. Compórtate.
como si el problema fuera mi dolor y no su traición, como si yo estuviera arruinando su noche. No sé en qué momento caminé hacia él. Solo recuerdo mis zapatos sobre el mármol, las miradas, la música bajando, mi mano temblando cuando me quité el anillo. ¿Qué es esto?, pregunté. Y odié que mi voz sonara rota. Adrián apretó la mandíbula. No hagas una escena. León bajó la vista. Muy elegante. Muy perfecto. Muy ajeno. ¿Una escena? Me reí, pero me salió como un jadeo. Adrián, llevo 6 años contigo. No aquí. ¿Entonces dónde? ¿En tu oficina? ¿En tu cama? ¿En la casa donde me escondiste como si yo fuera un error? Vi el momento exacto en que varios invitados entendieron que yo no era un simple ex. Yo era el hombre que él había tenido antes del anuncio. El hombre que había usado antes de ascender. Su padre dio un paso al frente. Joven, le sugiero. No me sugiera nada, dije sin mirarlo. Solo quiero escuchar de su hijo que todo este tiempo me mintió. Adrián sostuvo mi mirada. Por un segundo vi al muchacho que una vez me besó bajo la lluvia en un estacionamiento vacío, jurándome que nunca me soltaría. Luego desapareció otra vez. No te mentí, dijo. Las cosas cambiaron. Qué frase más cobarde. Las cosas cambiaron. No te dañé. No te traicioné. No. Escogí el poder. Las cosas cambiaron. Me quité el anillo y lo dejé en su palma. No. Tú cambiaste. La terraza entera parecía contener la respiración. Y yo me habría ido con lo poco que me quedaba de dignidad si León no hubiera dicho, con esa voz delicada que parecía no querer ensuciarse: Adrián, creo que deberías explicarle mejor. No todos entienden lo que exige una unión correcta. Correcta. Esa palabra me abrió el pecho. Lo miré por fin de frente. Perfecto omega. Pelo claro. Aroma limpio. Postura dócil. Pedigrí impecable. El premio ideal para un alfa que había decidido que amar ya no era suficiente. Tienes razón, le dije. No entiendo lo que exige una unión correcta. Yo solo entendía lo que exigía amar a alguien. Adrián dio un paso hacia mí, quizá para callarme, quizá para sacarme de ahí. Pero yo ya estaba demasiado herido para obedecer. Espero que te haga feliz la perfección, le dije. Porque yo te amé incluso en lo que daba asco. Entonces me fui, sin coger, sin llorar, sin mirar atrás. Porque a veces el orgullo es lo único que queda cuando te arrancan el corazón en una terraza llena de gente. Y esa noche, mientras bajaba solo por el elevador de cristal y veía la ciudad encendida bajo mis pies, entendí algo horrible. No me había reemplazado esa misma noche. Me había ido reemplazando poco a poco desde meses atrás. Yo solo fui el último en enterarme. Parte 2. Todo lo que hice por él, y que nunca contó. Me encerré en el departamento y vomité antes de llegar al baño. No por embarazo. No por celo. No por enfermedad. Por estrés. Por humillación. Por el asco de haber entendido, demasiado tarde, que yo era el amor vergonzoso y León era el amor presentable. La gente cree que los omegas lloramos bonito. Mentira. Yo lloré tirado en el piso frío. Con mocos, maquillaje corrido, y una rabia tan grande que me dolían hasta los dientes. A las 3 de la mañana seguía despierto. El departamento estaba lleno de Adrián. Sus camisas en mi closet, su aroma viejo en las almohadas, los vasos de whisky que dejaba a medias, la cafetera cara que yo odiaba, porque hacía demasiado ruido, las pantuflas horrendas que se negaba a tirar. 6 años de pequeños restos del hombre que acababa de cambiarme por un omega mejor fabricado para la vitrina. No soporté respirar ahí. Abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes y saqué la carpeta azul. Dentro estaba mi vida reducida a pruebas silenciosas, facturas médicas de Adrián, reportes de crisis por supresores, acuerdos privados con prensa, transferencias hechas desde mi cuenta, cuando él todavía no podía tocar el dinero familiar sin permiso de su padre, mensajes impresos, promesas, perdones, planes de boda. Yo no era el omega perfecto, nunca lo fui. Mi aroma no era suave todo el tiempo, no sabía quedarme callado cuando algo me dolía. No tenía apellido poderoso. Venía de una familia de clase media que perdió casi todo cuando murió mi papá. Trabajaba desde los 19. Y durante años también trabajé para sostener a Adrián emocionalmente, cuando ni su propia familia apostaba por él.
Nadie sabía que él sufría episodios severos de desregulación alfa. Nadie sabía que a los 23 años casi se destruye el sistema nervioso, abusando de inhibidores para verse controlado frente a su padre. Nadie sabía que una vez pasó 2 noches enteras temblando en mi cama, sudando, oliendo a rabia y miedo, repitiendo que no quería convertirse en su padre. Yo sí lo sabía, porque yo estuve ahí. Yo le sujeté la cabeza cuando vomitó bilis. Yo le conseguí al médico que aceptó tratarlo en secreto. Yo vendí las joyas de mi madre para pagar ese tratamiento porque él todavía era una decepción cara para su familia. Yo mentí por él. Yo calé por él. Yo me hice pequeño para que él pudiera crecer. Y cuando por fin creció, descubrió que le estorbaba el testigo de sus peores años. A las 5 de la mañana sonó mi teléfono. Adrián. Lo vi vibrar sobre la mesa. No contesté. Volvió a llamar. Luego otra vez. Y otra. Al 5º intento mandó un mensaje. Necesitamos hablar. Yo me quedé viendo la pantalla hasta que llegaron otros. No era la forma en que quería que te enteraras. Mi padre presionó el anuncio. No hagas tonterías. Te voy a resolver todo. Te voy a resolver todo. No, perdóname. No, te amo. Te voy a resolver todo. Como si yo fuera un error administrativo. Una renta pendiente. Un problema logístico. Lo contesté una sola vez. No me resuelvas. Bórrate. Apagué el celular. Y entonces empecé a empacar. No hice drama. No rompí fotos. No quemé cartas. No grité. Eso vino después. Primero vino esa calma rara del cuerpo cuando ya entendió que sobrevivir es más urgente que sentir. Metí ropa. Documentos. Medicinas. La vieja bufanda de mi mamá. Una libreta. 2 libros. Cuando abrí el cajón de las cosas inútiles encontré una ecografía falsa. No de bebé. Del nudo glandular que apareció hace 1 año. Cuando el estrés me alteró las glándulas aromáticas y me dejó semanas enteras con fiebre. Adrián había estado conmigo en esa cita. Me había tomado la mano. Me había dicho, si algún día tu cuerpo falla, yo sigo aquí. Mo. Me reí tan fuerte que me asusté yo mismo. Los alfas mienten bonito cuando todavía te necesitan. Me fui antes del amanecer. Dejé las llaves sobre la barra de la cocina. No me llevé nada que él hubiera comprado. Ni una taza. Ni una sudadera. Ni una foto. Solo la carpeta azul. Y una cosa más. La carta que le había escrito la noche en que acepté casarme con él. Nunca se la di. En esa carta le decía que yo no temía amar a alguien roto. ¡Qué ironía! El roto terminó siendo el único que sabía amar. Parte 3. El precio real de un omega perfecto. Me refugié en Puebla. En la casa vieja de mi tía Nora. No era elegante. No olía a dinero. Las tuberías hacían ruido y el patio estaba lleno de macetas torcidas. Pero nadie ahí me miraba como si valiera según mi sangre. Mi tía abrió la puerta. Me vio la cara y no preguntó nada. Solo me abrazó. Ese abrazo me partió más que la traición. Porque cuando alguien te sostiene sin condiciones, te das cuenta de lo hambriento que estabas. Dormí 16 horas seguidas. Cuando desperté, tenía 47 mensajes de Adrián. 12 llamadas perdidas. 5 de un número desconocido. Y 1 de Gael, el asistente legal de la familia Córdoba, que decía: se te depositará una compensación por confidencialidad. No respondas a medios. Compensación. Sí me nubló la vista. Le marqué solo para escuchar en voz humana la miseria. Elías respondió con tono correcto. Me alegra que contestes. ¿Cuánto cuesta? Pregunté. Perdón. ¿Cuánto cuesta haber dormido 6 años con el heredero? Quiero saber en cuánto valuaron mi silencio. Hubo una pausa breve. No es así. Entonces, explícame por qué tu mensaje parece una indemnización. Es una medida preventiva. Hay medios que podrían... Dile a Adrián que se meta su dinero donde no le dé el aire. Colgué. Lo oré otra vez. No por amor esta vez. Por rabia. Pero los días siguientes me enseñaron algo peor. El dolor no se va cuando dejas el lugar donde te hirieron. Si muda contigo. Me dolía al despertar. Al comer. Al bañarme. Al ver cualquier camisa blanca porque Adrián casi siempre usaba blanco cuando quería parecer inofensivo. Me dolía cuando sonaba el teléfono.
Me dolía cuando no sonaba. Una tarde ayudé a mi tía en su florería para distraerme. Estaba cortando tallos cuando entraron 2 clientas hablando del compromiso de Adrián con León. Dicen que el Omega nuevo es finísimo. De esos que no dan problemas, pues ya le tocaba. El otro parecía muy intenso. No levanté la vista. Seguí cortando flores. A veces una persona puede partirse por dentro sin dejar de sonreír por fuera. Esa noche busqué en internet. No debía. Lo sabía, pero el dolor tiene hábitos autodestructivos. Las fotos estaban por todos lados. Adrián y León tomados del brazo. Adrián inclinándose apenas hacia él. Adrián con esa expresión serena que solo usaba cuando estaba actuando para la prensa. Una unión perfecta. Compatibilidad genética excepcional. El futuro de 2 imperios. El Omega ideal para la nueva era de Córdoba. Me reí. Luego, vi una entrevista corta. Le preguntaron a Adrián qué admiraba más de León. Él respondió sin vacilar. Su equilibrio, su elegancia. La manera en que entiende lo que exige mi posición. Ahí sí quebré otra vez. Porque en 6 años jamás me había descrito así. A mí me amaba a escondidas. En sus mejores días. Y en los peores, me soportaba como si yo fuera una complicación emotiva. Apagué la computadora. Me quedé inmóvil. Y entendí por fin el verdadero crimen de todo eso. No me había cambiado por alguien mejor. Me había cambiado por alguien más útil. Eso dolía más que cualquier cuerno. Porque convertía el amor en una auditoría. Yo no perdí contra un Omega perfecto. Perdí contra una estrategia. Parte 4. El hombre que me miró como si no estuviera roto. 3 semanas después conseguí trabajo en una fundación de salud aromática. La dirigía un beta llamado Tomás que conocía a mi tía y necesitaba a alguien para administración, atención de pacientes Omega y acompañamiento en crisis leves. Acepté por necesidad. Y también porque si me quedaba quieto iba a terminar regresando con Adrián solo para escuchar una mentira más. El primer día llegué oliendo a nervios. Me pasaba seguido desde la ruptura. Mi cuerpo estaba sensible. Los supresores no me ayudaban igual. A veces me mareaba con aromas fuertes. A veces me daban mini picos de ansiedad que me hacían sentir a punto de estallar. Tomás me presentó al equipo. Ya ahí lo vi. Nicolás Ferrer. Alfa. 32 años. Médico especialista en desregulación alfa-omega. Divorciado, según escuché después. Pelo negro medio desordenado. Lenchis. Nada que ver con Adrián. No tenía ese brillo cruel de quien sabe que todos lo desean. Nicolás tenía otra cosa. Presencia tranquila. De esas que no aplastan el cuarto. Lo sostienen. Me tendió la mano. Tú eres Elías. ¿No? Tomás me habló de ti. Sí. Bienvenido. Si algún paciente se pone grave y yo no estoy, me llamas. Y si tú te sientes mal, también. Lo dijo así, natural. Sin lástima. Sin curiosidad morbosa. Sin ese tono de alfa protector que en realidad huele a posesión. Yo asentí. En otro momento no habría significado nada. Pero venía de meses enteros de ser tratado como un accesorio emocional de lujo. Así que ese gesto sencillo me desarmó más de lo que debía. Los días en la fundación empezaron a acomodarme por dentro. No rápido. No mágicamente. Pero un poco. Volví a dormir mejor. Comí sin náusea. Empecé a reírme otra vez. Primero con culpa, luego con ganas. Nicolás y yo trabajábamos mucho juntos. Él tenía el raro talento de hacer preguntas sin invadir. No me presionó, no coqueteó, no quiso rescatarme. Solo me trató como a una persona. Y parece una tontería. Pero después de amar demasiado a alguien que terminó midiéndome por conveniencia, ser visto como persona se sentía casi obsceno. Un jueves me encontró congelado en el archivo. Había abierto por error una caja con papeles viejos de consentimiento de vínculo. Y eso me detonó un recuerdo. El anillo, la terraza, la palabra correcta. No podía respirar bien. Nicolás cerró la puerta detrás de él. No se acercó demasiado. Elías dijo despacio. Mírame. No pelees con el aire. Tómalo de a poco. Lo intenté. Me falló. Entonces, se quitó el saco, lo dobló y lo puso a mi lado sobre la mesa. Aquí no tienes que verte fuerte, me dijo. Y yo, que había resistido el abandono, la humillación y la rabia con una dignidad casi enferma, me solté llorando delante de un hombre que apenas conocía.
No me tocó hasta que yo incliné el cuerpo hacia él. Entonces sí, me abrazó, sin apretar, sin reclamar, sin olerme como propiedad, con una ternura tan limpia que me dio miedo. Más tarde, mientras me tomaba un té de jengibre en su oficina, me preguntó, ¿ese alfa te hizo creer que eras difícil de amar? Lo miré sorprendido. ¿Se nota mucho? Se nota en cómo pides perdón por ocupar espacio. Tuve que bajar la vista, porque cuando alguien pone en palabras una herida, ya no puedes fingir que no existe. No me enamoré de Nicolás ese día, pero algo empezó. No fue deseo, fue descanso. Y a veces el descanso es la forma más peligrosa del cariño. Parte 5. La verdad empezó a pudrirle el imperio. El problema con las familias poderosas es que siempre creen que la basura puede esconderse bajo alfombras más caras. Un mes después de mi salida, empezaron los rumores. Que León Arizmendi no estaba tan feliz. Que el acuerdo prematrimonial con los Córdoba había cambiado 3 veces en 2 semanas. Que las acciones conjuntas no subían como esperaban. Que ciertos contratos internacionales se habían retrasado. Yo no quería saber nada, pero el pasado tiene una forma obsesiva de meter la mano por debajo de la puerta. Una noche, al salir de la fundación, encontré a Gael, el asistente legal de los Córdoba, esperándome junto a su coche. Sentí el cuerpo entero ponerse a la defensiva. No vengo a molestarte, dijo. Entonces vete. Necesito hablar contigo por algo serio. Seguí caminando. Él me siguió. Elías, por favor. No se trata del compromiso. Me detuve. Tienes 10 segundos. Gael tragó saliva. Por primera vez no parecía el hombre impecable de los mensajes fríos. Parecía cansado. Hay documentos desaparecidos de la época en que Adrián estuvo bajo tratamiento privado. Mi sangre se heló. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Alguien los está buscando. Si salen a la luz, pueden destruir no solo su imagen. También podrían usar tu nombre. Lo miré fijo. ¿León? No respondió. Y ahí entendí. El Omega Perfecto no quería solo casarse. Quería control. Control sobre la reputación de Adrián. Sobre sus puntos débiles. Sobre los secretos que podían volverlo obediente. ¿Qué hizo? Pregunté. Creemos que la familia Arizmendi está presionando para obtener acceso a historiales clínicos y pruebas de desregulación. Si consiguen demostrar inestabilidad alfa previa, el Consejo Corporativo podría obligar a Adrián a ceder parte del mando real de las operaciones internacionales. Solté una risa seca. Pobrecito. Lo quieren usar como él me usó a mí. Elías, no me mires así. No me debes venir a despertar compasión por él. Gael guardó silencio. Luego dijo algo que no esperaba. No vine por compasión hacia él. Vine porque, aunque no lo merezca, sé que tú no querrías que destruyeran a nadie con información médica confidencial. Ni siquiera a él. Maldito. Maldito porque tenía razón. Me quedé quieto. Si esos documentos salían, no solo se expondría la salud de Adrián, también mis transferencias, mis firmas, mi presencia en clínicas privadas, mi relación secreta con él durante años. Yo no le debía salvación, pero tampoco quería que mi historia terminara convertida en alimento para hienas. ¿Qué necesitas? Pregunté al fin. Gael exhaló. Saber si guardas algo. Pensé en la carpeta azul. La guardaba en el cajón más alto de mi buró. No por nostalgia, por costumbre, por miedo, por si alguna vez necesitaba recordar que no estaba loco. Sí, dije. Gael cerró los ojos un segundo. ¿Me la darías? No. Abrió la boca para insistir. Escúchame bien, lo interrumpí. Esa carpeta existe porque durante años nadie protegió nada excepto yo. Si ahora Adrián necesita que esos papeles no caigan en malas manos, tendrá que venir él mismo. Y va a escucharme. Gael asintió. Se lo diré. Cuando se fue, me quedé temblando. No de miedo. De furia vieja. Porque incluso después de romperme, Adrián seguía necesitando algo que solo yo podía darle. Siempre regresan cuando descubren el valor de lo que despreciaron. El problema es que a veces vuelven tarde. Parte 6. Cuando Adrián volvió, ya no encontró al mismo Omega. Vino 2 días después. Yo estaba cerrando la fundación cuando vi su coche negro estacionarse frente a la entrada. Durante un segundo, mi cuerpo reaccionó antes que mi orgullo. Ese es el problema del amor largo. Aunque la mente ya entendió, el cuerpo tarda en aceptar. Bajó él solo, sin escoltas, sin traje de portada,
sin esa máscara impecable. Traía ojeras, la barba un poco crecida, y una expresión que me habría parecido dolor si no lo hubiera visto mentir tantas veces. Elías. No respondí. Necesito hablar contigo. Ya veo. Por favor. No te ordeno. No te exijo. Por favor. Casi me hizo daño escucharlo. Crucé los brazos. Tienes 5 minutos. Adrián me siguió hasta la pequeña oficina de visitas. Cerré la puerta, pero la dejé sin seguro. No quería nada ambiguo entre nosotros. Ni cerca. Él se quedó de pie, mirándome como si yo fuera un recuerdo que no supo conservar. Te ves diferente, dijo. Tú también. Más cansado. Eso casi le arrancó una sonrisa triste. Chasi, Gael me dijo que tienes los documentos. Sí, los necesito. Así empezó. Ni, ¿cómo estás? Ni, perdóname. Los necesito. Me reí despacio. Qué increíble. Pasan los meses y sigues sabiendo exactamente cómo hacer que se me quite cualquier resto de amor. Adrián apretó la mandíbula. No vine solo por eso. Claro que sí. No. Por primera vez levantó un poco la voz. Luego respiró hondo. No sabía cómo venir. Podías empezar no traicionándome frente a 300 personas. Se quedó callado. Lo vi tragar saliva. Y ahí, por primera vez desde la terraza, vi culpa real. No suficiente. No redentora. Pero real. Mi padre me dio un ultimátum, dijo al fin. Si no cerraba la alianza con los Arizmendi, perdía la presidencia del grupo y varias áreas quedaban bajo control de mi tío. No era tan simple. Para mí sí. Bastante simple. Me cambiaste. Pensé que podría arreglarlo después. Cerré los ojos un segundo. Adrián, acabas de resumir toda nuestra relación. Siempre pensaste que podías romper algo y luego arreglarlo después. Él bajó la vista. Nunca dejé de... No te atrevas a decir que me amabas. No si igual me vendiste. La palabra quedó entre los dos como una navaja. Vendido. Eso hice con su orgullo hermoso. Lo obligué a oír la verdad sin perfume. León no es lo que parecía. Dijo. Solté una risa amarga. Mira qué sorpresa. El Omega Perfecto también tenía ambición. Casi como si fuera una persona y no una decoración genética. Adrián se pasó una mano por la cara. Se veía agotado. Está usando información privada para presionar a mi familia. Quiere participación legal sobre decisiones que mi padre no iba a ceder ni aunque se casara con media ciudad. Problemas de ricos. Elías. No. Escúchame tú. ¿Sabes qué es lo más insultante de todo? Que me vengas a buscar ahora no porque recuerdes todo lo que hice por ti, sino porque el Omega Perfecto te salió caro. Él dio un paso hacia mí. Yo retrocedí uno. Su cara cambió al instante. Eso me dolió más de lo que esperaba. Porque entendió. Entendió que yo ya no confiaba en él ni para compartir el mismo metro de aire. No quiero lastimarte, dijo en voz baja. Ya lo hiciste. Saqué la carpeta azul del cajón. La dejé sobre la mesa. Él la miró como si pesara toneladas. Tómala. No se movió. Elías, tómala y vete. No quiero que esto sea lo último entre nosotros. Entonces, sí me enojé de verdad. No esa rabia elegante de los heridos. No, la rabia sucia. Lo último entre nosotros fue aquella noche en la terraza, le dije. Cuando me pediste que me comportara mientras escogías a otro frente a mí. Adrián cerró los ojos. Apretó tanto la mandíbula que el músculo le tembló. Te extraño. Maldito. Maldito por decirlo con esa voz. Maldito por usar la verdad cuando ya no servía. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no le di ninguna. No me extrañas a mí, susurré. Extrañas cómo te amaba. Él me miró como si le hubiera dado un golpe. Y quizás sí, porque esa era la verdad central de todo. Adrián no había entendido mi valor mientras me tenía. Solo cuando la casa se le quedó fría. Tomó la carpeta con cuidado. Yo esperé a que se fuera. Pero antes de abrir la puerta, dijo sin voltear. No duermo desde que te fuiste. Respiré hondo. Yo sí. Y por fin sin miedo. Se quedó inmóvil un segundo. Luego salió. Cuando la puerta se cerró me desplomé en la silla. No porque quisiera volver, sino porque por primera vez tuve la certeza de que él sí había perdido algo irreemplazable. Y aún así, eso no reparaba nada. Parte 7. El Omega Perfecto nunca lo amó.
2 semanas más tarde estalló el escándalo. No uno público, todavía no. Uno interno. Los Arizmendi retiraron de forma temporal el compromiso, alegando diferencias contractuales. Los medios lo disfrazaron de ajuste de agenda. Las familias hablaron de mutuo acuerdo. Los inversionistas fingieron calma. Pero los que sabían leer entre líneas entendieron. Algo se había pudrido. Algo se había pudrido. Tomás me encontró viendo la noticia en el celular. ¿Ese no es tu ex?, preguntó con cautela. Sí, se ve terrible. La verdad era que sí. En la foto, Adrián parecía más delgado, más duro, más vacío. Cerré la nota. No quería sentir nada, pero las emociones no obedecen. Esa misma noche Gael me llamó. Logramos detener la filtración, me dijo. Tu carpeta fue clave para demostrar manipulación en la cadena de acceso. También evidenció que varios reportes habían sido buscados desde un servidor vinculado a los Arizmendi. ¡Qué bonito! León rompió el acuerdo esta tarde. Guardé silencio. No lo amaba, dije al final. Gael tardó unos segundos en responder. No. Supe entonces que ni siquiera había sido una historia de amor torcido. Había sido una operación. Yo había perdido contra una operación. Y aún así, extrañamente, eso me dio paz. Porque confirmaba que el problema nunca fue que yo valiera menos. El problema fue que Adrián eligió el cálculo por encima del amor. Eso lo condenaba más a él que a mí. Empecé a salir más seguido con el equipo de la fundación. A comer tacos. A caminar por el centro. A cosas pequeñas que antes parecían imposibles porque mi vida entera orbitaba en torno a la agenda de otro hombre. Nicolás empezó a quedarse a veces después del cierre para ayudarme con expedientes. Hablábamos de libros, de pacientes, de aromas que nos daban nostalgia. Una noche llovía fuerte, y él me ofreció llevarme a casa. En el coche iba sonando boleros viejos. Yo miraba las gotas en la ventana. ¿Todavía lo amas?, preguntó de pronto. No me ofendí. La pregunta había sido suave, honesta. Pensé un rato. Ya no como antes. Y como antes era. Sonreí sin humor. Como si mi amor pudiera compensar todo lo que él no sabía dar. Nicolás asintió. Eso no es amor sencillo. Eso es supervivencia emocional. Lo miré. ¿Siempre analizas así a la gente? Solo a quienes me importan. Mi corazón dio un salto pequeño. Torpe. Asustado. No pasó nada más esa noche. Pero cuando me dejó en la puerta, no quise bajarme enseguida. Era extraño. Después de tanto tiempo amando una casa en llamas, la gentileza me parecía un terreno desconocido. Y yo todavía no sabía caminar sin miedo sobre lo bueno. Parte 8. Me rogó de rodillas, pero ya era demasiado tarde. Volví a ver a Adrián 3 meses después. No lo busqué. Llegó a mí. Era sábado. La florería de mi tía estaba llena por una boda cercana. Yo acomodaba hortensias blancas cuando escuché abrirse la puerta. No tuve que voltear. Lo reconocí por el silencio que trajo consigo. Hay personas cuya presencia tu cuerpo identifica antes que la razón. Me giré despacio. Ahí estaba. Zen Chofa. Sin guardaespaldas. Sin ese traje de armadura social. Solo Adrián. Más flaco. Más pálido. Con una desesperación contenida en el rostro que nunca antes le había visto. Mi tía, sabia como siempre, salió al patio sin decir nada. Nos dejó solos entre flores y dolor viejo. ¿Cómo supiste dónde estaba?, pregunté. Gael no quería decirme. Tomás, sí, fruncí el ceño. Voy a matarlo. Eso le arrancó una sonrisa mínima y triste. Se acercó un paso. No vine a molestarte. Entonces aprendiste mal el concepto de distancia. Respiró hondo. Perdí el acuerdo con los Arizmendi. Mi padre perdió parte de su influencia. Hubo votaciones internas. Estoy por dejar la presidencia operativa. Lo miré impasible. Oye, y no me importa. Eso sí me movió un poco. Porque Adrián no decía cosas así. Nunca. ¿Qué quieres? Su voz se quebró apenas. Apenas. Pero yo lo escuché. Quiero que me escuches una vez. Solo una. No dije que sí. Tampoco lo eché. Quizá eso le bastó. Se pasó una mano por el rostro como si reunir palabras le costara más que enfrentarse a un consejo de accionistas. Creí que podía separar lo que necesitaba de lo que sentía, dijo. Creí que si aseguraba el poder primero, luego podría arreglar lo nuestro. Que ibas a seguir ahí.
que me ibas a odiar, pero no a dejar del todo. Qué brutal es la sinceridad cuando llega tarde. Nunca entendiste nada, murmuré. Él asintió, y entonces hizo algo que jamás imaginé ver. Se hincó, ahí, en el suelo de la florería, entre pétalos caídos y cajas de listones. Adrián Córdoba, el alfa que nunca doblaba la espalda ante nadie, se puso de rodillas frente a mí. Se me heló la sangre. Levántate, dije enseguida, más por miedo que por compasión. No, Adrián, déjame terminar. Sus ojos estaban rojos. No sé si por llanto previo o por cansancio. No sé si importaba. Tú fuiste el único lugar donde no tuve que fingir, dijo. El único. Y yo convertí ese lugar en otra sala de negociaciones. Te traté como si fueras eterno, como si tu amor no pudiera acabarse. Y cuando te perdí entendí algo miserable sobre mí mismo. No sabía amar. Solo sabía recibir lo que tú dabas. Sentí las lágrimas queriendo salir. No por esperanza. Por duelo. Porque esas eran exactamente las palabras que yo había necesitado meses atrás. Meses atrás, cuando todavía me habrían salvado. Perdóname, susurró. No para volver. No porque lo merezca. Perdóname porque me convertí en el hombre que te juré que nunca sería. Qué cosa tan cruel. Escuchar por fin la verdad y que ya no alcance. Me agaché un poco para quedar a su altura. Lo miré. El hombre al que amé. El hombre que me eligió en privado y me negó en público. El hombre que ahora temblaba frente a mí. Yo ya te perdoné hace semanas, le dije. Él abrió apenas los ojos, como si esa respuesta le hubiera encendido una esperanza idiota. La apagué de inmediato. Pero perdonarte no significa volver a darte acceso a mí. Su cara cambió. El color se le fue del rostro. Elías, te amé de una forma que me dejó vacío. Y no voy a regresar a donde tuve que volverme menos para caber en tu vida. Una lágrima le cayó por fin. Adrián, que antes ni en las peleas más brutales lloraba, lloró frente a mí en silencio. ¿Hay alguien más?, preguntó con voz rota. Pensé en Nicolás. En su calma, en el té de jengibre, en la paciencia, en las preguntas suaves. Hay alguien que me mira como si no estuviera dañado, respondí. Y eso me da más miedo que tú. Él bajó la vista. Entendió. No todo, pero lo suficiente. Se levantó despacio. Más viejo que cuando entró. Ojalá lo cuide todo lo que yo no supe, dijo. No respondí. Antes de irse, sacó algo del bolsillo. Mi anillo, el de compromiso. Lo dejó sobre el mostrador. Esto siempre fue tuyo más que mío. Se fue sin esperar nada. Y yo me quedé viendo aquella argolla durante mucho tiempo. Hasta que por fin entendí que ya no representaba una promesa rota, solo una versión de mí que había sobrevivido. Parte 9. El amor bueno no se parece al hambre. No empecé una relación con Nicolás de inmediato. Y gracias a Dios, porque el problema de salir de una historia destructiva es que uno puede confundir la calma con obligación, el afecto con deuda, la seguridad con aburrimiento. Yo no quería usar a nadie como venda, así que fui honesto. Le conté casi todo. No los detalles íntimos que ya no le pertenecían a nadie, pero sí la estructura del daño. Le dije que había amado demasiado a un alfa que me cambió por conveniencia, que todavía estaba reaprendiendo a no pedir perdón por existir, que a veces me ponía nervioso cuando alguien me trataba bien porque esperaba el golpe después. Nicolás me escuchó sin interrumpir. Luego dijo, no necesito que estés listo hoy. Solo necesito que no me mientas. Eso fue todo. No me pidió definiciones. No me apuró. No usó su paciencia como moneda moral. Poco a poco me fui acercando. Una cena, una caminata, una madrugada en urgencias compartiendo café malo. Su mano rozando la mía sobre una mesa y retirándose si yo no la sostenía. Yo la sostuve. Y en ese gesto pequeño sentí algo que jamás había sentido con Adrián. Paz sin tensión. No euforía. No obsesión. No hambre. Paz. Una noche me llevó a ver luciérnagas en un pueblo cercano. Yo estaba envuelto en una chamarra enorme porque hacía frío. Él llevaba una linterna, un termo de chocolate caliente y esa tranquilidad absurda que parecía seguirlo a todos lados. Nos sentamos en el pasto. Las luces pequeñas se encendían y apagaban entre los árboles. Siempre pensé que el amor tenía que doler para ser real, dije. Nicolás se quedó mirando al campo. Eso te enseñaron. No significa que sea verdad. ¿Y si no sé hacerlo de otra forma? Entonces volteó a verme. Aprendemos.
Así de simple. Aprendemos. No con promesas gigantes. No con juramentos bajo la lluvia. No con anillos pesados. Aprendemos. Y esa noche lo besé yo primero. Fue un beso lento, tímido, casi torpe, pero limpio, sin fantasmas detrás, sin culpa, sin un contrato escondido dentro. Cuando nos separamos, él apoyó su frente en la mía. Hola, susurró, sonriendo. Me reí. ¿Hola? Sí. Siento que apenas estás llegando. Y tenía razón. Yo apenas estaba llegando a mí mismo. Parte 10. El día que dejé de ser el hombre que espera. Meses después, me invitaron a una gala de salud corporativa en Ciudad de México. La fundación iba a recibir una donación importante, y Tomás insistió en que yo debía asistir. Casi dije que no. Luego pensé que ya era hora de probarme algo. No, Adrián, a mí. Fui con Nicolás. No como exhibición. No como venganza. Como acompañante real. Como alguien a quien elegí porque quería que estuviera a mi lado. Cuando entramos al salón sentí la vieja punzada de los recuerdos. Trajes, perfume caro, copas, gente midiendo el valor humano según apellido y postura. Pero esta vez algo era distinto. Yo no era el mismo Omega que 6 meses atrás había temblado con un anillo en la mano. Había recuperado peso. Dormía mejor. Volvía a escribir. Volvía a reír. Volvía a habitar mi cuerpo sin pedir permiso. Adrián estaba ahí. Lo vi al otro lado del salón. También me vio. Su expresión se tensó apenas, pero no se acercó de inmediato. Parecía haber aprendido, por fin, la diferencia entre buscar y respetar. Durante la cena coincidimos cerca del balcón. Yo había salido a tomar aire. Él ya estaba ahí, solo, con un vaso de agua. Hola, dijo. Hola. Nos miramos como se miran dos personas que sobrevivieron a la misma guerra desde trincheras diferentes. ¿Te ves bien?, dijo. Lo estoy. Asintió despacio. Me alegra. Esta vez le creí. Se hizo un silencio extraño, pero no insoportable. Luego él miró hacia dentro del salón. Nicolás hablaba con Tomás y reía de algo. ¿Es él, verdad?, preguntó Adrián. Sí. Una sombra pasó por su rostro. No de enojo, de pérdida. Tiene cara de hombre decente. Sonreí un poco. Lo es. Adrián bajó la vista al vaso. Yo también quería hacerlo. No respondí enseguida. Después dije, tal vez algún día lo seas para alguien. Pero conmigo llegaste tarde. Cerró los ojos un segundo y asintió. Lo sé. Y fue suficiente. No hubo súplica. No hubo gran cierre cinematográfico. No hizo falta. Porque a veces sanar no significa escuchar una disculpa perfecta. A veces sanar es poder estar frente a quien te destruyó y darte cuenta de que ya no tiene las llaves de nada. Nicolás salió al balcón y se acercó a mí. No preguntó si todo estaba bien. Lo vio en mi cara. Su mano tocó mi espalda con suavidad. ¿Nos vamos?, preguntó. Lo miré. Miré luego a Adrián. Y por primera vez en años, no sentí que estaba dejando algo atrás. Sentí que estaba escogiendo bien. Sí, dije. Ya me quiero ir a casa. Casa. No el departamento elegante. No la promesa rota. No la vida en la que era amado a escondidas. Casa era donde no tenía que empequeñecerme para ser querido. Me fui sin mirar atrás. Y esta vez, no porque doliera demasiado, sino porque ya no hacía falta. Epílogo. Lo que él perdió y lo que yo encontré. Durante mucho tiempo pensé que mi historia con Adrián había sido una derrota. Yo, el Omega insuficiente, el Omega intenso, el Omega sin apellido brillante, el Omega reemplazable. Me tomó meses entender que no fui reemplazado por alguien mejor. Fui sacrificado por alguien que confundió ambición con madurez. Eso no habla de mi valor, habla de su vacío. Adrián perdió al único que lo había amado cuando todavía no tenía nada que ofrecer, excepto heridas. Perdió al hombre que conocía su peor versión y aún así le preparaba café en la madrugada. Perdió al Omega que habría peleado el mundo entero por él, si él hubiera tenido el valor de sostenerle la mano en público. Y yo, aunque me rompí, me encontré a mí. Aprendí que el amor no debe esconderte, no debe administrarte, no debe negociar tu dignidad a cambio de estabilidad. Aprendí que no hay nada más peligroso que quedarse donde solo te aman cuando eres conveniente. Y aprendí que el amor bueno no siempre entra como incendio.
A veces entra como una voz tranquila diciendo, si tú te sientes mal, también me llamas. Hoy todavía hay días difíciles. Todavía me acuerdo de aquella terraza. Todavía hay canciones que no escucho. Todavía me duelen ciertas palabras. Pero ya no me rompen. Porque ya no soy el hombre que espera ser elegido por alguien que solo sabe calcular. Ahora soy el hombre que se elige a sí mismo. Y créeme, después de haber amado de rodillas, no hay sensación más sagrada que volver a caminar de pie.